Mitos y realidades. ¿Qué creemos que sabemos de los lácteos? ¿Alguna vez nos hemos preguntado si el consumo de lácteos hace daño a nuestra salud o si producen alergias o si son buenos? ¿Es cierto que no son necesarios para nuestra nutrición o que al contrario serían algo muy positivo? Justamente hoy vamos a resolver todas esas dudas aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. Los mitos y realidades en torno al consumo de lácteos son diversos. Debido a esta situación, la Academia Nacional de Medicina publicó una guía de alimentación en la que recomienda consumir 2 porciones de lácteos cada día. Además, puntualiza que en la dieta diaria de los seres humanos, los lácteos no son necesarios. Actualmente, un 30% de la población en México tiene problemas de digestión e intolerancia a la lactosa. Sin embargo, se ha demostrado que el yogurt no produce los mismos malestares que la leche o quesos. Esto se debe a que el yogur contiene microorganismos que consumen lactosa, y esto hace que genere menos impacto en tu sistema digestivo. Otro mito que se tiene en torno al consumo de lácteos es que aumenta el riesgo de cáncer. Sin embargo, el Instituto Americano de Investigación en Cáncer indicó que no hay evidencias de que su consumo esté relacionado con el aumento de riesgo de padecer esta enfermedad. Los beneficios de consumir lácteos son diversos. Sin embargo, es recomendable asistir con un especialista que te brinde una dieta equilibrada para cuidar tu salud. ¿Cuántas preguntas, verdad? Y qué importante para esos hábitos que tenemos en el día a día y saber si lo estamos haciendo bien o si podemos estarnos haciendo un daño sin quererlo. Justamente para resolver esas dudas, hoy está con nosotros en el estudio Fernanda Alvarado, nutrióloga, y también está conmigo, por supuesto, Yasmín Jalil. Bienvenida, Yas. Oye, y bienvenida, doctora. Es que ¿cuántos mitos hay en torno a esto? O sea, yo ya no sé, porque te dicen, no tomes lácteos, es pésimo para la salud, toma leche de almendra, toma leche de coco, todas estas opciones que hay, y luego te dicen, no, si necesitas para el calcio de los huesos. Entonces, mira, hay tantos que no sé por dónde empezar, pero bueno, podemos comenzar con que los lácteos han sido consumidos por más de 8,000 años por la humanidad. Uno de los principales mitos es que somos los únicos animales que consumimos leche de otro mamífero, ¿no? Es como la principal y con lo que todo mundo avienta. Y pues sí, en efecto, pero también somos los únicos animales que pensamos, que hacemos ganadería, que cocinamos mole, en fin. Ese es uno de los principales mitos. Ahora, mucha gente, y últimamente, yo creo que a raíz de que el mundo de las lechadas salió en el mercado, empezaron a hablar mal de los lácteos. Pero los lácteos son un alimento completo, digo, a falta del hierro, sería un alimento que aporta todos los nutrimentos que necesita un ser humano. Digo, en 8,000 años, pues algo habría pasado, ¿no? Ahora somos muy de generalizar, de satanizar, y ya sea el gluten, los lácteos, ahora hasta la fruta, ¿no? Resulta, porque ahí se confunden con la fructosa que la fruta. Entonces, hay muchos mitos en torno a la alimentación, satanizamos sin bases, hay muchos estudios, pero los lácteos son los únicos que tienen metaanálisis, es decir, muchos estudios, análisis de muchos estudios, porque ahora lo que tú googleas vas a encontrar un estudio. La leche me da cáncer, pues si lo googleas lo vas a encontrar. Sí. La leche me produce moco. La leche, entiendo que hay patologías clínicas donde el médico prohíbe el consumo de lácteos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, puede ser en personas con asma, pero clínicamente lo único que está demostrado es la alergia a la proteína de la leche, que es la caseína. Entonces, cuando la gente es alérgica a la caseína, es cuando puede ser que no consuman lácteos. Ahora, ¿quiénes más no pueden consumir lácteos? Las personas intolerantes a la lactosa. Son las personas que no producen una enzima. Vamos a hacer una analogía, que la lactasa es una tijera que corta la lactosa, que es el azúcar contenida en la leche. Sí. Entonces, si tú no produces esa tijerita, pues obviamente te va a provocar ahí secuelas vergonzosas. Quizá no van a hacerte daño, porque el ser intolerante a los lácteos no te provoca daño a la salud, sí te va a provocar gas, incomodidad, muchas cosas, pero diarrea. Pero hay lácteos que podemos incluir para estas personas que son intolerantes a los lácteos.
ya ves que en el mercado ahora encuentras leche deslactosada, ¿no? Que va a tener los mismos nutrimentos que tiene la leche entera, pero le van a agregar tijeritas a esa leche. Entonces, cuando tú tomas la leche, ya está recortada la lactosa. Entonces, va a ser digerible. ¿Qué otros alimentos podemos incluir? Los lácteos, bueno, pues la mantequilla y la crema, aunque pues técnicamente no son lácteos porque un lácteo es un alimento que aporta calcio y pues la margarina y la crema aportan más grasa que calcio. Es que sobre eso yo tengo una duda, porque a mí cuando empezaron con este rollo, como dice Pau, de satanizar los lácteos, yo quité de mi alimentación la leche, ¿no? No importa si era light, deslactosada, lo que fuera, la quité. Pero no quité el jocoque, el yogurt, los quesos, soy súper quesera. Entonces, sí tomaba mi leche de almendra, pero sí comía todo el día queso Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces un día dije, a ver, esto es una tontería, voy a regresar a la leche normal a ver qué pasa. Y regresé y me empezó a dar muchísima acidez. Con la leche. Sí. Y con los Pero demás lácteos ¿será no. mental? No. No, quizá, mira, yo creo que si te empezó a caer mal la leche, pues no la consumas, pero es a lo que voy. O sea, hay otros alimentos muy saludables, como es como es por ejemplo, el yogurt. Para mí el yogurt es un gran ¿verdad? alimento. ¿Por qué? Porque tiene bacterias lácticas que van a ayudar a mejorar la salud digestiva y hay mucha relación entre la salud digestiva y incluso hasta el estado de ánimo, ¿no? Además de 1000 cuestiones con la salud. Ahora, los quesos. Hablando de quesos, ¿a quién no le gusta el queso? O sea, a todos. Yo no conozco Yo tampoco, a nadie tienes que no razón. le guste. ¿Por qué? Porque hay una inmensa variedad de quesos. Sí. Ahora, ¿qué quesos pueden comer las personas intolerantes a la lactosa? Pues serían los quesos que se derriten, los quesos maduros, los quesos añejos, el queso de cabra, y no el queso de cabra suavecito. Chilchota ofrece una gama de quesos de cabra duros que los consumes así, y te puedes hacer quesadillas de queso de cabra que son deliciosas, y esos quesos por lo general no le van a provocar malestar a las personas maldigestoras de lactosa. ¿Qué queso no se derrite? Pues el panela, el canasto, todos los quesos con los los quesos frescos y recomendados para las personas que quieren cuidar la línea, pues son los que no se derriten. Los quesos que se derriten son para los que nos gusta comer, ¿no? Sí. Pero hay gran variedad, los quesos añejos, ¿no? Los quesos que ya están viejitos, los quesos que tienen también fermentos lácticos, o sea, has visto que luego se le hacen hoyitos, o los quesos de sabor muy fuerte. Todos estos generalmente no le van a provocar malestar a la persona. ¿Por qué? Porque un ser humano puede tolerar hasta 12 gramos de lactosa al día, alguien que es intolerante. Obviamente repartido, o sea, estás hablando que un vaso con leche aporta más o menos eso, pero una rebanada de queso va a tener muchísimo menos, como 1 o 2. Otro de los mitos es el tema de la edad, que cuando eres chiquito sí te conviene tomarla, pero cuando eres adulto ya no. ¿Hay algo que varíe en las edades de la gente para que pueda o no tomar lácteos? Sí. Yo creo que todos tenemos que consumir, las guías alimentarias de todo el mundo incluyen lácteos. Incluyen de 2 a 3 porciones. Esto no significa que tiene que ser leche, volvemos al tema de la leche satanizada, que no está satanizada, pero no significa que tenga que ser leche, puede ser yogur, puede ser queso. De 2 a 3 porciones y en el caso de los niños es necesario para el crecimiento y un buen desarrollo. En el caso de los adultos es porque tú sigues utilizando calcio para muchas funciones en tu cuerpo, no nada más para construir huesos. Entonces, si tú no tienes ese calcio, tu cuerpo es tan inteligente que lo va a tomar ¿de dónde? De tu reserva, que es tu masa ósea. Entonces, si tú no consumes una adecuada ingesta de calcio en tu dieta diaria, pues evidentemente vas a tener al tiempo osteoporosis, vas a tener una densidad ósea pobre. Aquí yo quisiera ser la de abogado del diablo, porque justamente me he clavado mucho porque a mí me gusta además el rollo de la alimentación y en el tema de los lácteos hay uno de los argumentos que a mí me convence más en contra de los lácteos y quiero planteártelo sobre este último punto que acabas de mencionar. Tengo entendido que la leche convencional causa acidez en el cuerpo, o sea, a diferencia de lo que cualquiera pensaría,
esa acidez provoca que muchas veces los huesos al revés se vayan descalcificando. No me sé la teoría exacta porque además no soy médico, no tengo idea bien de los pasos, pero el punto es que esa acidez causa descalcificación. Y he visto ya varios estudios que hablan de el promedio de la gente que utiliza más lácteos es la gente que tiene o que sufre más osteoporosis a lo largo, después de ciertos años, ¿no? En su adultez sobre todo. Entonces, esta pregunta ha sido para mí algo recurrente, pero como bien dices, si tú lo buscas así lo vas a encontrar en Google. Entonces, preguntar tal cual, ¿cómo se podría explicar estas teorías de tantos médicos que dicen que la leche en realidad acidifica y que nos hace perder calcio de los huesos porque el calcio que tiene la leche no la podemos absorber tal como viene? Ajá. Esto es el exceso de proteína, es lo que provoca la descalcificación. Entonces, aquí estamos hablando de un consumo de 2 a 3 porciones al día. Y no nada más es cuestión de los lácteos. Si tú comes lácteos, más carne, más, en fin, muchas proteínas, eso es lo que te va a provocar la descalcificación. Ahora, por el contrario, hay estudios, muchos ensayos clínicos que muestran que componentes de la leche, como es el caso de la misma lactosa, hace que el calcio sea más biodisponible. De hecho, el calcio contenido en los lácteos es el que mejor se absorbe. Es muy caprichoso el calcio. De hecho, de lo que tú comes solamente se absorbe el 25% aproximadamente. Entonces, sí, en efecto, hay alimentos ricos en calcio. Como el brócoli. Pues el brócoli, sí, ok, el brócoli, pero yo, alguien que no consume lácteos, le recomendaría un taco de charales, tiene muchísimo calcio. Otro alimento, las almendras, pero no vas a comparar la densidad energética de una taza de almendras, que son muchísimas calorías, son muy saludables, a lo que te puede aportar una rebanada de queso o un taco de charales, ¿no? Entonces, sí estoy, pues a la gente que no le gustan los lácteos, yo creo que las personas que no pueden consumir lácteos es porque no les gustan o porque tienen algún tipo de intolerancia, alergia. Pero entonces no está relacionado directamente con la osteoporosis. No hay algún estudio real, o sea, hay muchos estudios pequeñitos, pero no hay un estudio que esté avalado por una institución, una asociación, que digas, este estudio es real para afirmarlo. Bien. Hay muchos estudios, sí los hay. Sí, hay que revisarlos. Hay muchísimos estudios. Con esto nos vamos rapidísimo un corte, que regresamos con más dudas, más preguntas. Ayúdenos con la pregunta que tenemos nosotros para ustedes en Twitter, que dice algo así. ¿Saben ustedes, conocen los mitos y realidades del consumo de los lácteos? ¿Y qué opinan al respecto? Por supuesto, esa va a ser la parte más importante de nuestra pregunta de hoy. Si los conocen bien, si no, no importa, ahorita los esclarecemos. Volvemos. Estamos diciendo que qué cosa tan exquisita son los quesos, qué tristeza la gente que no puede comer los que le caen mal. Pau dice que ella es intolerante al yogurt, yo ya les decía que soy intolerante a la leche, son cosas muy raras. Pero a ver, ¿qué pasa entonces con estas nuevas leches que te dan, como la leche de almendra, la leche de coco? De soya. De soya. Arroz. De arroz. ¿Te aportan algo? O sea, ¿sí es algo similar o nada que ver? Lo que más te aportan es placer. Ah, A las ok. personas que no les gusta consumir lácteos, pues finalmente es una alternativa. Ajá. Nutrimentalmente no te aportan nada porque aportan aproximadamente 1 gramo de proteína por taza, ¿no? Versus 8 gramos de proteína que te da un vaso de yogurt o de leche. También aportan muchos azúcares añadidos. Hay que ver. Depende cuáles, ¿no? Hay que De la consumir, misma es a lo marca, que hay iba. una con Buscar azúcar, una sí. leche, si te gusta la leche de almendras, que a mí, si me dices recomienda una lechada, recomendaría la de almendras, tal vez. ¿Por qué? Porque la de arroz tiene muchísimos carbohidratos. O sea, una taza tiene 20 y tantos Pues sí, justo es de arroz. gramos de hidratos de carbono. Es no apta para personas que viven con diabetes. La leche de almendras, ojo, porque muchas tienen azúcares añadidos. Entonces escojan las que no tienen azúcares añadidos y que estén Que es fortificadas. deliciosa la que tiene azúcar. Ah, no, bueno, pero, claro pero que sí, sí. pero sí hay que fijarse, porque una tiene como que afuera una etiquetita roja
que esa es la que tiene más azúcar. Depende de la marca, pero todas te dicen cuál es como la que tiene azúcar y la que no. Sí, fijarse que no tengan azúcar, que estén fortificadas con vitamina D, sobre todo. Una de las cualidades de los lácteos es que es de los pocos fuentes alimentarias de vitamina D. La vitamina D va a ser ese resistol del calcio. Si tú no consumes, si solo consumes calcio y no consumes vitamina D, o no te asoleas, que es como la sintetizas, ¿no? Pero pues difícilmente aquí nos podemos asolear mucho, entonces hay que consumirla a través de alimentos y una de las fuentes pues sería esa. Entonces fijarse que estén fortificadas con vitamina D. Y otra leche podría ser la de soya. La de soya es muy parecida en proteína a la leche de vaca. Solamente ahí, ojo, no hay un gran debate entre que sí para niños sí o no. En lo personal, yo no la recomiendo para niños, tampoco para personas que sufren de la famosa gota, ni tampoco para personas que padecen de problemas de tiroides, porque la soya es un alimento bociógeno, lo mismo que la leche de almendras. La leche de almendras no está indicada para personas que padecen de la tiroides. ¿Qué significa bociógeno? Que alteran el funcionamiento de tu tiroides. Entonces, si tú ya tienes problemas de tiroides y consumes, estoy hablando en exceso, sí, ¿no? Para sí, no sí, caer como en las personas en contra de los lácteos, sí. yo aquí también hablo en exceso. Si consumes en exceso este tipo de alimentos, pues bueno, puede ser que agraves más tu condición. Y en exceso del tema de los lácteos sería que la caseína puede descalcificar si la leche se toma en exceso. Es lo que platicábamos hace ratito. Exacto. Fuera del corte. Puede ser en exceso. Acuérdense que pues dicen que el veneno está en la dosis, ¿no? Sí. Entonces, en exceso, pues si te están diciendo las guías alimentarias de 2 a 3 porciones, son de 2 a 3 porciones que son o 2 o 3 vasos, que para mí 3 vasos de leche es muchísimo. Yo recomendaría un vaso de leche y yogurt y queso. Podrías también incluir quizá este tipo de lechadas, pero si no te gusta la leche, pero siempre acompañada de un fuerte. O sea, siempre las dietas que le llaman ovo-lacto-vegetariana, ¿no? Porque incluyen huevo y porque incluyen lácteos, que quizá no sea leche, que sea queso, que sea yogurt. Ahora, para el tema del peso, estabas mencionando que si los blancos frescos, que si los amarillos, los que se derriten, los que no se derriten, porque también mucha gente dice, bueno, a ver, quizás la salud, ya entendimos la parte del calcio, yo quiero bajar de peso, ¿dejo o no dejo los lácteos? Porque muchas dietas te dicen, ay, no, quieres bajar de peso, lo primero que tienes que dejar son los lácteos. Bueno, pero ¿cuáles me dejas? Ninguno. Eso, porque también puede ser una moda, ¿no? El tema de las dietas. ¿Tú cómo lo recomendarías si alguien quiere bajar de peso? Yo creo que en exceso, o sea, nada en exceso es bueno. Y si una persona está tratando de perder peso, hay muchos estudios clínicos que han mostrado que el consumo de lácteos en dietas hipocalóricas, es decir, en dietas bajitas en calorías, va a favorecer la pérdida de peso, va a reducir el riesgo metabólico y cardiovascular y también la circunferencia de cintura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo absorbes tú, por ejemplo, un trozo de queso canasto a un pedazo de carne. No porque la carne sea mala, pero en un estudio se mostró cómo, por ejemplo, consumes carne y la gente que consume mucha carne, las heces fecales muestran poca grasa. Y las personas que consumen lácteos, en este caso quesos, por ejemplo, no muestran muestran más grasa que las que no. O sea, es decir, digamos que el calcio, una de sus funciones es como encapsular la grasa y sacarla como entra, ¿no? O sea, sí. Para ser más clara y fácil. O sea, ¿ayuda a limpiar la grasa del cuerpo? No, la misma grasa. A sacarla. La misma grasa como entra, o sea... Sí. Evidentemente, si comes mucho, o sea, nada es magia, sí, no es de que comas leche o tomas yogurt y la grasa te va a salir solita, ¿no? Si comes mucho vas a engordar, pero a lo que voy, no es lo mismo consumir grasas saturadas de carne o de embutidos que consumir grasas saturadas de lácteos. ¿Por qué? Porque tienen una función distinta. También esa es otra, que hemos satanizado mucho a los lácteos por la cuestión de las grasas saturadas, pero hoy incluso ya hay una tendencia en nutrición no de hablar de grasas buenas y grasas malas, sino de alimentos que debes consumir con mayor frecuencia y alimentos que debes limitar, porque no todos tienen los mismos efectos pese a que sean grasas saturadas, como el caso del aceite de coco, el huevo completo es una gran fuente de nutrientes y tiene grasas
saturada. Y eso no Completo. significa que sea malo. El huevo se debe comer completo. O sea, no hay que quitarle la yema. No, eso es otro mito. Es otro mito. Pero igual en el caso de los lácteos, incluso hay una relación favorable para las personas que consumen lácteos con la diabetes tipo 2. Entonces, estamos como muy el huevo sin yema, la leche light, pero yo creo que tenemos que volver un poquito más a la alimentación como lo hacíamos hace muchos años. ¿Por qué? Porque después de tantos años, no es de que en la nutrición de un día al otro te cambian las cosas, pues eso es evidente porque la nutrición es una ciencia que va cambiando y a través de estudios vamos viendo pues que no era eso, sino que no era la grasa, sino que eran los azúcares añadidos, ¿no? Sí. Por ejemplo. No, y luego además estos productos que estamos consumiendo, como el huevo, por ejemplo, que no trae yema, que ya lo echas. Sí, puras claras. Sí, que son puras claras. O las, ¿cómo le dices tú? Lechadas. Las lechadas que vemos, de pronto tienen muchísimos químicos, que no sé qué es peor. Exacto. ¿No? Y además, por ejemplo, no es de que tú al servir las claras del Tetra Pak sea malo. Sí. No es malo, o sea, nada es malo. Yo creo que todo está en la cantidad y también está en ver a la persona. La nutrición es individualizada. Claro, cada quien, no hay que generalizar. Así como el gluten puede ser el peor enemigo para una persona, para otra no. Sí. Entonces, el error yo creo que está en generalizar, en decir que todos los lácteos son malos, en decir que todo el pan te va a matar y que, o sea, lo único que podría generalizar que no es nada bueno es el azúcar. Sí. Fer, hacemos una pequeña pausa. Ahorita regresamos con todas estas dudas. Si usted tiene, escríbanos en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv. Ya saben, nuestra pregunta del día: ¿conoces los mitos y las realidades del consumo de los lácteos? El 30% dice que sí, el 70% nos dice que no. Volvemos. Ahora, también hay temas más específicos para gente, por ejemplo, con casos particulares. El tema de las mujeres embarazadas. Muchos dicen, después de lactar, ya no puedes tomar leche. ¿Por qué? ¿Es cierto? ¿Es mentira? También dicen que antes de lactar. Quizá mientras estás lactando hay que limitarlo. ¿Por qué? Porque los lácteos tienen proteínas muy grandes. Ajá. Entonces, cuando acordemos que todo pasa por la leche, entonces a veces se pueden llegar a limitar el consumo de lácteos durante la lactancia. Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Así? Hay gente a la que le cae, hay gente a la que no le cae. Durante el embarazo, incluso la ingesta diaria recomendada aumenta en el embarazo y en la adolescencia, que son las épocas cuando mayor energía tienes. Entonces, durante el embarazo no se tienen que limitar, pero por nada, o sea, piensen que el bebé está formando un esqueleto, ¿sí? Y calcio. ¿Qué es el esqueleto? Es calcio. Y si tú como mamá, por moda, no quieres consumir nada de lácteos o por intolerancia, recordemos, o por dieta, ¿no? Si son intolerantes hay que ver qué opciones hay de calcio. Siempre hay opciones. ¿Cómo cuáles recomendarías? Puede ser desde que su médico, esto sí, durante el embarazo tienen que hacerle caso al médico, ni al nutriólogo, ni al health coach, ni a nadie, al médico. Les puede prescribir calcio. Incluso una de las pastillas que se prescribe durante el embarazo es, además del ácido fólico y omegas, pues es el calcio, precisamente por eso, para que la formación del bebé no se chupe el calcio de tus huesos, porque ¿cuántas mujeres no después de los embarazos se le empiezan a caer los dientes? ¿No? Wow. Incluso no de embarazo. Yo tengo conocidas que por hacer modas en su alimentación de quitarse lácteos y demás se quedaron chimuelas, ¿no? Sí. Entonces, pues, y ni siquiera adelgazaron y sí se les cayeron los dientes. Pero es importante lo que dices de la sustitución, porque así como hay quien puede decir, bueno, yo no quiero comerlos porque no me gustan o porque siento que me cae mal, o porque me causan acidez, o porque de verdad no los puedo comer porque soy intolerante. Ese mismo calcio sí se puede sacar de otros alimentos. Sí, lo hablamos, es almendras, incluso brócoli, verduras, ¿no? Ahí debe haber por algunas. Todo lo verde, espinacas, ¿no? Brócoli, almendras, los charales son una gran fuente. Todos los pescaditos que tengan esqueleto son gran fuente. Los boquerones,
Obviamente yo siempre recomiendo charales, pero pues no fritos, ¿no? Oye, Ni pero en lo que aceite. dices, y lo Sí. que dices es muy importante, ¿no? O sea, que si tienen diabetes o que si están embarazadas o que si tienen alguna enfermedad en particular, porque lo tienen que consultar a fuerza con su médico, porque no para todos es igual. Y yo quería preguntarte justo, la leche materna, ¿por qué este boom ahora de que les tienes que dar meses y meses y meses y años y años y años? ¿Sí? ¿No? Ay, yo estoy, pero a favor de la lactancia materna, y yo creo, y ya como que está cambiando esa tendencia que solamente 6 meses. O sea, 6 meses es lo indispensable. Lo Pero indispensable. la recomendación es que sean 2 años. 2 años No, bueno, de lactancia ya chamaco materna. con dientes ahí. O sea, ¿cómo? Incluso, o sea, yo creo que la lactancia debe de suspenderse cuando ya sea que la mamá o el niño no quieran seguir. Porque también amamantar cuando como mamá no quieres, tampoco le va a hacer bien al bebé. Sí. Entonces, indispensable son 6 meses, lo ideal son 2 años. Es un mito de que la calidad de la leche materna va perdiendo propiedades nutrimentales, mito. De hecho, la leche se va adaptando a las necesidades nutrimentales del bebé. Wow. Evidentemente va a ser, la vas a ver que sea menos espesa que antes. ¿Por qué? Porque el bebé ya también come. O sea, a partir de los 4 o 6 meses, el bebé comienza a consumir alimentos, ¿no? Entonces, pues ya no es su única, ya no va a ser su única fuente de alimentación, va a tener otras fuentes. Entonces, se va a adaptar la leche, va a hidratar, va a aportarle muchísimas defensas al bebé, ¿no? Va a fortalecer su sistema inmunológico y va además a crear un vínculo con la mamá muy fuerte. Ahora, hay muchas mamás, yo tengo muchas amigas que no pueden porque no pueden, ¿no? O porque no tienen, o porque el bebé no la acepta. Y entonces ahí les asusta mucho, precisamente por lo que dices, no que es indispensable 6 meses. Dicen, bueno, ¿qué hago si yo no tengo leche? No, puede ser que también a veces los bebitos se tienen que ir a incubadoras y si no hay succión, no hay producción. Estoy segura que todas las mamás, a menos que tengas alguna condición clínica extraña, pero todas las mamás somos capaces de producir leche. La cosa es que a veces nos desesperamos y pensamos que en el momento que nace te lo van a pasar y ya te van a brotar los chorros de leche. Sí. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de maduración la leche. Entonces empiezas con el famoso calostro, el bebé se te pega y parece que no come nada. El calostro es como un suero. Es lo primero que sale antes de que se vea ya como leche. Que tiene, ¿no? Muchísimos nutrientes. Que tiene muchos nutrientes. Incluso los bebés pierden peso. Cuando empiezan a los primeros días de vida, pierden peso, número 1, porque pierden agua, ¿no? Y las mamás ahí es cuando se desesperan y dicen, no, la fórmula porque se está desnutriendo mi bebé. La madre naturaleza es muy sabia y con ese calostro le va a dar lo que necesita. No tenemos que tener miedo y sí tener una buena asesoría de lactancia. Hay muchas mujeres que ahora se dedican a asesorar. ¿Por qué? Porque es un gran tema. Dicen los primeros días del bebé van a determinar todo su futuro en cuanto a salud, en cuanto... ¿Sí? Sí. Entonces, sí, lactancia materna sí. Si la mamá no puede, pues consultar a una asesora de lactancia. Y si no, pues no frustrarse, porque también la culpa y la frustración. Las fórmulas lácteas, sí, hay muchas fórmulas lácteas que pueden ser similares. Ninguna va a ser igual como la leche materna, pero pues finalmente son alimentos diseñados para bebés, ¿no? Ahora, cuando los niños van creciendo un poquito más y ya van desarrollando que si los dientes y entonces ahora aparece el tema de las caries. Y entiendo que la Organización Mundial de la Salud apoya que se tome el lácteo para evitar las caries, algo así como porque al tomar leche se produce más saliva y eso protege los dientes de todo lo demás, ¿no? De las inclemencias de la alimentación que pudiera causar caries. ¿Cómo se relaciona el tema de los dentistas, los dientes y los lácteos? Pues no por nada en muchos países, por ejemplo como en Francia, te dan de postre queso, ¿no? Y es porque al momento que tú lo consumes, entre las bacterias, la saliva, va a limpiar de forma natural los dientes. Los lácteos en la mamila, con el chiquito, pues no es lo más adecuado,
porque si fuera nada más la leche solita, aunque fuera la leche solita, tiene azúcar. La leche tiene lactosa. La lactosa es un disacárido, es azúcar. Entonces, sí, lo más recomendable es que tome la leche, le laven los dientes. No es lo mismo que, por ejemplo, la lactosa que tiene el queso. Por eso hago el ejemplo del queso y de la leche. En el queso no hay mucha lactosa. Por su proceso de elaboración, estamos hablando que si una taza de leche tiene 12 gramos, una rebanada de queso va a tener 1. Entonces no hay De comparación del contenido de azúcar en el queso que el contenido de azúcar en la leche. Entonces sí, ahora si le ponen chocolate a la leche, pues aún va a ser peor para el chiquito, Claro. ¿no? No es necesaria el O azúcar. sea, son bombas No. de azúcar que en realidad la leche ya tiene a través de la lactosa. La leche ya tiene, hidratos de carbono, que es el azúcar, tiene grasas y tiene proteína. Entonces tiene los 3 macronutrientes, ya no es necesario agregar azúcar. No es necesario agregar azúcar a ningún alimento, a ninguno. Oye, pero a ver, es que yo tengo a mi ahijado que amo con locura, Emiliano, y mi comadre es muy estricta, muy, ¿no? Ya casi tiene 2 años y lo sigue amamantando, lo cual ya dijiste que está muy bien. Yo siempre Ajá. decía, bueno, ya, comadrita, está muy grande, pero tiene razón. Y otro es que nunca en su vida ha probado ni un dulce y me dice que se va a tratar de esperar lo más que pueda. Entonces, ay, qué tan exigentes tenemos que ser también con los niños, porque entiendo que el azúcar es pésima, ¿no? Y como ahorita decíamos antes de entrar al aire, el azúcar, la cocaína, la harina y la sal, ¿no? Que son los 4 polvos blancos que son pésimos. Venenos, pero bueno, es un niño, o sea, tarde que temprano también, no sé si es importante emocionalmente postre, no sé, No, un bueno, dulce. la nutrición no nada más es lo que comes. La nutrición también es la cuestión del apapacho, del gusto, ¿no? Ay, Por sí, eso los yo placeres de siempre la digo, vida, el bien oye. comer es un placer, es mi Sí. frase. El bien comer es un placer. Pero en el caso de tu comadre, yo creo que no está siendo tan mala con su hijo. Yo creo que el chiquito, si tiene 2 años, ya no tarda en socializar, en entrar a un kinder, En la donde ahí escuela. sí o sí va a comer dulces de la piñata, donde va a tener amiguitos, donde va a ir a casas. Entonces, si el niño no ahorita ni los conoce, te lo juro que cuando los pruebe, porque yo lo he visto con sobrinos, cuando prueban ya el dulce, Sí. no ¿Ya les no les gusta. encanta? Entonces le dan 3 chupadas a la paleta Ya. y lo dejan. Y son niños que cuando van a un restaurante piden agua natural, y son niños que tienen otra educación en las papilas gustativas. Sí. Entonces, la fruta se les hace dulce, no que ahora Claro. estamos muy mal acostumbrados a A que ya no se echarle, nos ¿te hace acuerdas? nada A que ni la dulce fruta ni no es salado. suficientemente dulce, de ¿no? chiquitas sí les echábamos azúcar a la fruta. Hasta De la chiquitas y de Sí, grandes. Los sí, cócteles bueno, de ya- fruta ya. que venden en los Cuando empiezas mercados. a engordar ya dices eso no. Vamos Pero- con esto un corte, ¿no? ¿Les Sí, parece? sí, Ahorita sí, seguimos platicando, porque si no, nos seguimos como hilo de media. Ahí está en la pantalla la pregunta que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Ahí está la pregunta. ¿Conoces los mitos y realidades del consumo de lácteos? Ahí está. El 29% sí y el restante opina que no. Volvemos. No paramos ni en el corte, estábamos hablando también qué pasa con los deportistas, ¿no? Porque después como que necesitas algo que para recuperarte de tanto ejercicio, algunos entrenadores te recomiendan un licuado de estos de proteínas, otros que te comas algo dulce, un pan con mermelada, una manzana, pero ¿qué pasa con la leche? ¿También te ayuda? La leche es un gran recuperador, porque de hecho hasta los chiquitos, cuando salen, a ellos, solamente en ese caso sí recomendaría las leches con azúcar, estos con chocolate, fresa y Ay, son demás, deliciosas, que son aparte, unos qué Tetra Pak cosas. chiquitos. Ujú, sí. Esos son recomendables tanto para niños como para adolescentes y ¿Ah, sí? adultos que de verdad hacen ejercicio, o sea, no los sedentarios de alto rendimiento que van a platicar a la O sea, que no la le den eso a elíptica. los niños cuando están viendo la tele. No, viendo la tele no, pero por ejemplo, si el niño fue a nadar 1 hora Ay, sí. y en lo que llega a su casa para cenar toma un cuartito de leche con chocolate, perfecto. Un deportista que de verdad hace ejercicio, o sea, alguien que hizo más de 1 hora de ejercicio, es un gran recuperador. Incluso se recomienda en personas que están entrenando o si no les cae mal la cuestión de la lactosa, entre el entrenamiento tomar leche.
¿Por qué? Porque como lo dije, va a aportar los 3 macros, va a tener carbohidratos, va a tener proteínas de alta biodisponibilidad, de una calidad alta, y va a tener grasas que te va a ayudar a que la energía no se suba tan rápido como si tomas un jugo, por ejemplo, que no tiene proteínas. Ahora, ver a alguien en el gimnasio tomando leche es poco común. A mí me encanta el gimnasio y también el tema de la recuperación de los músculos creo que es muy importante si es que lo que quieres es formar fuerza, ¿no? Y creo que siempre hay las proteínas de suero de leche, son una alternativa y quiero que nos platiques un poquito más de cómo se dividen, cuántas hay, de qué tipos y cuáles son la mejor opción para recuperar ese músculo a través de un derivado de la leche. Sí, hay 1001 polvitos, ¿no? Y que es que aparte como cool pasar con tu Sí, shaker. con tu termito La y el verdad polvo. es que pueden ser una muy buena opción. Hay muchos tipos de proteína en polvo. Hay suero de leche. Un vaso con leche tiene, la mayoría de las proteínas son caseína y la minoría es suero de leche. Un 80-20 estamos hablando. En el caso de las proteínas en polvo de suero de leche, solamente es la proteína del suero de leche, no hay caseína. Esto a mucha gente no le gusta porque se le hacen muy aguadas, ¿no? Pero por otro lado, a la gente que es alérgica a la proteína de la leche, que es la caseína, entonces puede ser una buena opción. Hay otras leches que son pues de proteína de carne, así tal cual. Hay otras que tienen proteína de huevo. Hay otras que son de proteína vegana, que están hechas de chícharo. Hay otras de soya. En fin, hay un mundo. ¿Cuál va a ser la mejor? La que se adecue a tus necesidades y estilo de vida y también a tu condición física. Si tienes, como lo repito, por ejemplo, alguien con padecimiento de tiroides no va a poder tomar una proteína en polvo que tenga soya. Y ahí, ojo, porque la mayoría de las proteínas en polvo tienen soya. Entonces, a veces es difícil encontrar una... Aunque sea de suero de leche. Aunque sea, a veces incluyen soya. La soya está por todos lados. Ahora, dentro de las proteínas de suero de leche, que como te decía yo, siento que son de las más comunes y al menos en mi caso mi nutrióloga me dice que son de las más importantes, de las mejores para recuperar el músculo, hay diferencia entre bote y bote, de pronto los volteas y ves que tienen diferentes ¿qué? ¿Qué es eso que tienen en la parte de atrás que tú puedes decir, ah, mira, tiene más de esto y menos de esto? Lo que tienes que fijarte en todas es en la cantidad de aminoácidos, ¿no? Leucina y isoleucina son los más importantes para recuperación de músculo. Valina también, son los 3. Leucina, isoleucina, valina son los 3 aminoácidos que chequen que los tenga en alta proporción. Yo lo que les recomiendo es que no consuman estos botecitos que a veces tienen muchos hidratos de carbono, mucha azúcar añadida y también a veces llegan a ser ricos en grasas. Entonces, lo ideal es que sea una proteína pura de suero de leche, como bien dice tu nutrióloga. Las proteínas tienen una calificación, ¿no? El 100 es la leche materna, ¿no? Y de abajo está el huevo. Y el suero de leche está, pues, arribita parejo con la leche materna, en calidad de proteína. Eso no significa que sea mejor alimento, ¿eh? Okay. Luego O sea, se no es como malentienden que lo las pueda cosas. sustituir. No, claro que no. Pero a lo que voy, en la calidad proteica, el suero de leche es muy, muy alto. Es una muy buena opción el suero de leche para deportistas. Ahora, si no quieren gastar porque cuestan una millonada esos polvos, un buen polvo de proteína es costoso. O sea, quizá vas a encontrar polvos de proteína económicos, pero habría que leer cantidad de aminoácidos, cantidad de azúcar, la composición, y no nada más la tabla nutrimental, porque muchas de estas proteínas son importadas. Entonces, ahí le ponen un sello encima que trae información totalmente distinta a la que está abajo. Sí. Entonces, Siempre leerla en de el abajo. súper llegas y siempre tiene una etiqueta arriba de los nutritional facts, ¿no? Sí. De esta tabla nutricional que dices, pues, ¿cómo? Y ahí ves a Yasmín despegando. Sí, despegando ahí, súper, buscando que con no me vaya a Marta. ver el policía porque me va a O sacar. no te pero dice oye, cuántas porciones tiene. Entonces tú comes o tomas algo y crees que es lo que está ahí. No, quítenselo y más que checar los números, chequen los ingredientes. Claro. Siempre son los ingredientes, no nada más en proteínas en polvo. En cualquier alimento lo importante es revisar qué ingredientes tiene. Fer, en estos ingredientes, ¿es mito o realidad que hay muchos de ellos que te provocan cáncer? Depende en qué alimentos, hay algunos que sí.
como por ejemplo, estas lechosas, ¿no? Las lechadas no. Las no, lechadas. no. Lechosas, No. lechadas, Lechadas, no, ninguna, en este caso No. no. Yo ahí me iría más en las carnes procesadas, que y- son embutidos, esos está comprobadísimo. Pero como ¿qué tendríamos que tener cuidado al leer estas barritas de nutrición? ¿Qué mejor dejamos el producto? Si tiene qué cosas. Pues depende el origen del producto, porque si te digo, si tiene más de tanto porcentaje de grasa, pero qué tal que estás leyendo la información de unas almendras, entonces va a tener mucha muy grasa. alta, Entonces, es bueno. según No, pero me refiero como cuando tienen nombres así rarísimos que acaban como en usosas y cosas. eso es lo que te iba a decir. Azúcar. Todo lo que termina en osa es azúcar. Me ha tocado ver leches truqueadas que dicen sin azúcar. Ajá, y Y volteas. aparte y lo tiene- vi porque dije, ¿cómo una leche para niños que casi los endulzantes artificiales no se utilizan en productos infantiles? Entonces lo empecé a leer y sí, decía Sucralosa, sucralosa, digo, la lactosa es glucosa, ¿no? Galactosa, pero entonces tenía Eso, galactosa, todos los cosas muy disacáridos, o sea, los tenía ahí escritos, Sí, que la gente separados. jamás va a saber qué es la lactosa, ¿no? La gente a pie ni le interesa saber. Y si dice, no te contiene azúcar, pues no contiene azúcar, pero sí contiene azúcar. Pero tiene muchísimas cosas que es peor que el Que azúcar. Es peor que el azúcar. El jarabe de maíz de alta fructosa. Eso, Aguas. Eso no tiene que estar. Un pan, que por lo general está en panes, no tiene que tener ni grasas hidrogenadas, ni azúcares como jarabe de maíz, que ya le ponen otros nombres porque ya está la población un poco educada en esos temas, entonces No le cambian, creas. pero todo lo que acaba en osa es azúcar. Yo sí creo que la gente tiene tantas enfermedades hoy y tanto cansancio y hay tanta gente con diabetes, tanta gente con colesterol, con cáncer, que sí creo que viene de la alimentación. O sea, entre más natural, como tú dices, comamos, más sanos vamos a estar. Y todas esas cosas, todos esos químicos nos tienen que hacer daño de alguna manera. Es eso más el sedentarismo que vivimos. Sí. Ya no nos movemos, o sea, para nada nos movemos, todo el tiempo estamos en los celulares, entonces si al sedentarismo le sumas la cantidad de comida industrializada que tenemos, No tienes muchas energía, veces ¿no, la gente Fer? que no tiene la oportunidad de ir a comer a sus casas y tienen que comer en la calle. Yo siempre les digo que hay muy buenas opciones callejeras de comida. La cosa es entender que la famosa comida mexicana fritangas, la fritanga sí no es recomendada, pero por ejemplo unos sopes, un puesto de quesadillas te puede salvar. O sea, pides una quesadilla de flor de calabaza y otra de champiñones con queso, pues evidentemente es una buena comida, mejor ya que más- una sopa de vasito. Te apuesto además que es todavía mejor o menos peor comerte la comida mexicana, aunque tenga mucha grasa, que toda la comida así de bolsita que tiene atrás todas estas bolas de fructuosas, pero galactosas, pero no sé qué tanto que ni puedo pronunciar ni me acuerdo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Escríbanos, por favor, nuestra pregunta del día. ¿Conocen los mitos y las realidades del consumo de los lácteos? El 26% dice que sí, ya bajó, no sabían tanto. Y el 74% dice que no. Volvemos. Estamos diciendo que hay muchas maneras de cuidarnos, no siempre es la opción costosa, obviamente. Aquí hemos platicado de todas las variantes de eso, incluso decíamos, bueno, cuando vamos en una carretera, ¿qué hacemos? Es que nada más hay papas y refresco. No es cierto. Entonces, ya para cerrar este programa, quisiéramos pedirte esos últimos tips. Tenemos 2 breves minutos para que nos digas con qué se puede quedar la gente de esta plática del día de hoy, de los lácteos, que sí comer, que no. Yo creo que número 1, no creer todo lo que escuchamos y leemos. Es más, googleen todo lo que yo les dije hoy, ¿no? Vean sus fuentes. Si van a seguir una dieta, tienen que ir con un profesional de la salud, porque la nutrición es un traje a la medida. No podemos generalizar, decir que si 5 comidas, que si 3 comidas, que si ayunar es bueno, que si es malo. No hay ni bueno ni malo, como dice una querida amiga, Solo no el es ni azúcar. bueno ni mala la nutrición, solo el azúcar, eso sí. ¿no? sí es Pero pésimo. incluso en cantidades pequeñas volvemos a que la nutrición también apapacha y es comer rico y el fin de semana se vale comer un pastel, ¿por qué no? Ay, no, por favor, Entonces sí. cuidar porciones, no satanizar, comer sin miedo y siempre informarse de dónde viene la información que están consumiendo, porque hoy estamos
tenemos exceso de Saturados información fake y ese news es el aparte, problema. ¿no? Claro. Los fake news. Los fake news famosos que también se dan en la alimentación. Pues bueno, arriba los lácteos, a mí me encantan. Qué buena noticia que no te hacen tanto ¿En daño. dónde te pueden buscar? En redes sociales, por si tienen dudas. Tengo un canal de YouTube que se llama Bien Comer. Perfecto. Por si tienen dudas, y ahí que pueden seguir la interacción. Exactamente, pues muchísimas gracias, querida Fer Alvarado. Y bueno, pues ya te estaremos dando más lata porque hay muchísimos mitos sobre la comida que tenemos que conocer. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado, mi querida Pau. Gracias. Nos vamos. Bye.